Preguntamos frecuentemente sobre dónde estamos, o preguntarnos dónde estamos nos ayudará a descubrir que muchas veces estamos en lugares o momentos en los que no deberíamos estar. ¿Dónde estoy yo? O quizás usted puede decir, ¿con quién estoy? ¿En qué relación estoy? ¿En qué situación estoy? ¿No? ¿En qué negocio estoy? O descubrimos que las circunstancias nos han llevado o nos están llevando a situaciones que a lo mejor sería mucho mejor evitarlas, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en este momento? ¿Con quién estás? ¿En qué negocio andas? O también descubriremos que estamos donde Dios quiere que estemos también, ¿no? ¿Dónde estás? Vamos a decir, si yo estoy donde Dios quiere que esté, ¿cierto? Eso es importante. Hoy quiero que veamos la importancia de preguntarnos dónde estamos. Si ustedes quieren tomar asiento, está bien. La importancia de preguntarnos dónde quiere Dios que estemos o dónde estamos. Y hay un texto que yo la verdad nunca termino de leer. Muchas veces lo leo y esta semana estaba reflexionando en ese texto. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, ¿se acuerdan ustedes cuando Elías se encuentra en el desierto? Y aquí viene la pregunta del Señor. Mira lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 hasta el 18. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Acab, el rey Acab, dio a Jezabel, su esposa, la reina Jezabel, la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo Elías había matado a espada a todos los profetas de Baal, el falso dios. Elías los eliminó. Entonces Jezabel envió a Elías un mensajero que le dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan. Eso es como decir hoy en día, es que te juro por que estoy aquí que esto va a pasar contigo. Es más o menos una sentencia que es así, ¿no? Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, de los profetas. O sea, mejor dicho, que me parta un rayo si yo mañana a usted no lo pongo igual que los profetas que usted mató. Más o menos la idea, lo que le dice Jezabel. Ante este peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él, Elías, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y esta palabra me parece increíble. Dice, y echándose debajo de un enebro, se esparramó pues ahí debajo de un árbol enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, mire la pregunta que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estás, Elías? ¿Qué te trajo hasta aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciéndole, mire lo que le dice la voz: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estás, Elías? ¿Por qué estás aquí, Elías? ¿Qué te trajo hasta aquí, Elías? La pregunta, ¿no? ¿Qué haces aquí, Elías? Y la respuesta de Elías
ya la leímos. Vuelve y la repite. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden, otra mejor traducción es, y yo he hecho que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Señor, gracias por tu palabra. Enséñanos quizás a descubrir las preguntas que tú nos haces, Señor. Preguntas sabias que nos confrontan sobre nuestra realidad y los momentos que estamos viviendo, Señor. Quizás muchos de los que estamos aquí o algunos necesitamos hacernos esa pregunta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde estoy en este momento? ¿Qué me ha traído aquí hasta aquí? Preguntas, Señor, que son trascendentes y que nos ayudan, Señor, quizás a tener un momento para reflexionar y evaluar la vida. Gracias por tu palabra, por la experiencia de Elías, que nos enriquece, que nos desafía y que nos enseña, Señor. Amén. Esas son preguntas trascendentales, ¿no? ¿Dónde estás en este momento? ¿Dónde estás hoy? Aquí hay varios personajes, ustedes vieron. Elías es el protagonista de esta historia. Podríamos decir, aunque uno diría, no, es el Señor. Bueno, Elías. También está el rey Acab, un rey del pueblo de Israel, pero un rey desobediente, un hombre malo. Y Jezabel ni se diga. Si Acab era malo, esta mujer era lo peor. Jezabel era la esposa. También está el ángel del Señor que envía para alimentar a Elías. ¿Y si oyeron cómo se hace presente Dios? La voz de Dios. 2 veces se escucha la voz de Dios que le pregunta al profeta y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Ahora, el escenario que uno encuentra aquí, se lo imagina, el profeta Elías, si ustedes de pronto han leído el capítulo 18 y hacia atrás, encontrarán que es un hombre acostumbrado a ver cosas maravillosas de Dios. Él ha visto caer fuego del cielo, él ha visto detenerse la lluvia, él ha visto la lluvia caer cuando no caía. Es un hombre acostumbrado a ver cosas maravillosas, milagros portentosos de Dios, este Elías. Como ninguno, si ustedes leen antes van a encontrar eso, ¿no? De hecho, acaba de tener en el capítulo 18 una disputa con los profetas de Baal, del falso Dios, y los vence con el respaldo de Dios a esos profetas de Baal. Elías es victorioso, acaba de pasar de una victoria grandísima, una victoria puede ser militar, pero también una victoria espiritual. Ese es el escenario que encontramos a Elías. Pero aquí en el 19 encontramos a Elías. ¿Sí vieron dónde está Elías? ¿Vieron dónde estaba? En un lugar desierto, dice, ¿no? ¿Vieron lo que dice el versículo 4? Y él se fue, ¿por dónde? Por el desierto. Normalmente cuando alguien es amenazado, como le pasó a Elías, huye, ¿cierto? Y él se va al desierto. Se aísla, dice que deja a su criado y se queda solo, ¿no? Está en el desierto huyendo por la amenaza de muerte que le hizo Jezabel. Te voy a matar. Así lo que tú hiciste con los profetas, lo mismo te va a pasar a ti. Así es de que prepárate. Y dentro de todo eso uno encuentra que el hombre está agotado físicamente y está emocionalmente bloqueado y agotado, ¿no? No soy yo mejor que mis padres. Mis padres eran mejor, yo soy menos que ellos. O sea, su autoestima está por el piso. Y curioso que él dice, Señor, ya no más, quítame la vida. Siempre me llama la atención este texto. Él le dice, Señor, quítame la vida. Pero dice, es que Isabel se le iba a quitar, hombre. ¿Por qué no dejó que lo hiciera ella? Siempre me llama mucho la atención eso, ¿no? Él piensa que ese es el fin del camino. Señor, ya no más, yo quiero hasta aquí acabamos, no quiero ir más. Quítame la vida, le dice, ese es el fin del camino. Pero en medio de estas circunstancias, tiene un encuentro con la voz de Dios que lo confronta y lo desafía a que vuelva por el rumbo de su vida. Ustedes vieron al final, dice, vuélvete por tu camino.
Después de que tiene ese encuentro con la voz de Dios, lo alimenta el ángel, lo fortalece físicamente y descubre a Dios en lo sencillo que es el silbo apacible. El Señor le dice, vuélvete por tu camino. Como sucede con la mayoría de las personas, Elías está donde está porque ha sido llevado por las circunstancias. ¿Por qué Elías está ahí? Porque Jezabel lo amenazó y le dijo, te voy a matar. Y Elías está allá por la amenaza de muerte, por el peligro de muerte. A todos nos sucede así, ¿no? A veces hablamos algo de esto, ¿no? A veces las circunstancias son las que determinan el propósito de nuestra vida, ¿no? Entonces, como las circunstancias varían, entonces mi destino de vida va cambiando. Como que el propósito de vida no lo tengo yo claro, sino que las circunstancias me van llevando y yo me voy dejando llevar como una veleta de aquí para allá. Pero cuando él ve el peligro por la amenaza de muerte, normalmente mucha gente como el profeta hace lo que él hizo, huir al desierto, aislarse, ¿no? Se va a un lugar desierto, no quiero que nadie me vea, me escondo, ¿no? ¿No fue eso lo que hizo Adán y Eva? ¿Dónde estás? No, es que estoy aquí escondido. Aquí estoy escondido. Y quizás Elías está haciendo eso, ¿no? Se va al desierto huyendo para esconderse porque allá no me van a encontrar. Allá no me van a encontrar. Aunque Elías teme por su vida, también desea morirse. Eso siempre me llama la atención. Ahora, obviamente, eso es el reflejo de una persona confundida emocionalmente. Lo van a matar, pero quiere morirse. Bueno, sí, ahí hay algo raro en el corazón, en la mente de este hombre, ¿no? Está confundido por las circunstancias. Y es que es obvio, las circunstancias complicadas como las que vive Elías o como las que vivimos nosotros, nos confunden de tal manera que decimos querer hacer algo, pero resulta que no lo queremos. Y eso es lo que sucede con Elías. Ya dijimos que tiene la autoestima por el piso, se cree menor que sus antepasados. Y quizás se preguntaría como algunos, ¿por qué a mí, Señor, me pasa esto? Incluso, yo creo que como muchos, él se siente merecedor de lo que le sucede. Yo me lo merezco, soy menor que mis padres, me merezco esta desgracia que estoy viviendo. Pero una cosa increíble que es obvia es que un hombre como Elías, que en el capítulo 18 ha tenido una muestra del poder de Dios, de la fidelidad de Dios, del respaldo de Dios, en un momento fácilmente se le olvida todo lo que Dios ha hecho. Se le olvidó todo lo que ha visto hacer a Dios. Se le borró de la mente eso, ¿no? Él olvida los alcances del poder de Dios. ¿No ha pasado eso a veces? Vemos a Dios a obrar, damos testimonio, cantamos como hoy el Señor cumplirá su propósito en mí. Pero cuando viene una circunstancia difícil, todo lo que Dios ha hecho en el pasado se borra completamente. Y nos olvidamos de Dios, perdemos la confianza en Dios, como que nos reseteamos y se nos olvida lo que Dios ha hecho. Eso pasa en un abrir y cerrar de ojos, pasa eso. Fácilmente. Por una circunstancia, nos hace olvidar todo lo que Dios ha hecho. Eso sucede cuando las circunstancias son negativas normalmente. A Elías también se le alteran otras cosas. Normalmente, si ustedes descubrieron en el texto, la circunstancia es que hay una amenaza de muerte. Y el hombre huye, tiene miedo, está ansioso, bueno. Pero además de eso se le altera el apetito y el sueño. ¿Vieron ustedes? El ángel viene y le dice, levante y se coma, y después dice, siga durmiendo, ¿no? Y es que para muchas personas, las circunstancias negativas hacen que algunos duerman mucho y otros no duermen. Eso es parte de lo que sucede, ¿no? Igual, otros llevados por la ansiedad y la angustia, las circunstancias, comen mucho y otros no comen nada. Eso es parte de lo que sucede. Se altera físicamente, pierden el apetito. Y aquí el Señor conoce la debilidad de este. Todo en la vida de Elías se volvió un caos de la noche a la mañana. Y recuerden, no estamos hablando de cualquier películas palotes. Es un gigante de la fe. Es un héroe de la fe. Es un hombre que en toda la Biblia se da referencia de que era un hombre de Dios. No hay duda de eso. Pero ese hombre de Dios vive lo que algunos, como dicen Santiago, Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías vive lo que yo vivía, mis luchas. Claro que sí, ahí está reflejado. ¿Cómo así? Entonces a los hombres de Dios, a los santos como Elías les pasa lo que me pasa a mí.
Sí, ¿cómo le parece? Porque a veces decimos, no, si usted es un cristiano, usted tiene que estar por encima del bien y del mal, perdóneme. Usted no ha crecido nada, ¿dónde está su fe? Todo en la vida de Elías se volvió un caos. Por eso viene la pregunta que Dios le hace a Elías. Y se vuelve una pregunta tremendamente relevante. ¿Qué haces aquí, Elías? Como quien dice, tú no debías estar aquí. ¿Qué haces aquí? O ¿dónde estás? Como le dijo el Señor a Adán. ¿Dónde estás, Elías? Porque Elías no se había dado cuenta dónde estaba. ¿O por qué estás aquí? Y quizás otra pregunta que se deriva de esa sería, ¿qué circunstancias hicieron que llegaras a este punto de tu vida? ¿Qué circunstancias te han traído hasta aquí, hasta este punto de tu vida? Elías es el reflejo de cuán vulnerables somos los seres humanos. Muy vulnerables. Este es un hombre fuerte espiritualmente, pero sigue siendo un hombre vulnerable delante de Dios. De un momento de euforia, fácilmente, cualquier circunstancia contraria nos puede llevar a un caos emocional, como en el caso de Elías, decaimiento físico y una crisis espiritual. Somos vulnerables. A veces uno dice, no, a mí eso no me pasa. Yo estoy sobrado el lote, ¿no? Bien lo dijo el apóstol Pablo. El que piensa que está firme, mire que no caiga, dijo el apóstol Pablo. Cuidado. Si usted se siente firme, tenga cuidado de que no caiga. Al mismo tiempo que nos preguntamos, y aquí quiero que pensemos en esto, muy importante, ¿qué hacemos aquí? Quizás no solamente ¿qué hago yo aquí? Bueno, yo aquí estoy porque vine temprano a ver si puedo ver el partido. No. ¿Cuál es el momento de mi vida? ¿O por qué estoy en este momento de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde estamos? También debíamos preguntarnos, ¿qué circunstancias han hecho que estemos donde estamos? ¿Cuáles son las circunstancias que te han llevado a estar donde tú estás? Por ejemplo, aquí, el temor por el peligro es la circunstancia de Elías. Una amenaza. Tal vez tienes alguna amenaza en tu vida. Amenaza de quiebra, amenaza de enfermedad, amenaza de divorcio, amenaza de... ¿Alguna amenaza te ha llevado a eso? Una pérdida, ¿has perdido algo que te ha llevado a ti a estar donde estás hoy? Una decepción amorosa quizás te ha llevado a donde estás. Una pelea familiar. ¿Qué circunstancia es la que te ha llevado a estar donde tú estás? Lejos de la familia. Una mala decisión. A veces las malas decisiones nos hacen ir donde no debemos ir. Sí, me dejé envolver por esta mujer y bueno, ahí estoy y estoy mal. Acabé con mi matrimonio y mi familia. O tal vez la circunstancia es el haber escuchado un mal consejo. Y volvamos a Adán, ¿se acuerdan? Señor, yo hice lo que ella me dijo. Y uno que es obediente, pues. La pregunta del Señor para Eva es, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo a ti? ¿Qué voz escuchaste tú? Porque a veces escuchamos voces que no son las que el Señor quiere que escuchemos. ¿Qué voz estás escuchando tú? La voz del negativismo, la voz de que tranquilo, todo está bien. ¿Por qué estás aquí con esta mujer que no es la tuya? Es que como todo el mundo lo hace, yo escuché la voz que dice que eso no está mal porque todo el mundo lo hace. Es que todo el mundo lo hace. ¿Recuerdan que hablábamos de la posverdad? Si todo el mundo, la mayoría lo dice, es verdad, no importa si honestamente es verdad o no. Simplemente si la mayoría lo acepta, es verdad. Y como todo el mundo lo dice, y es donde se pregunta, ¿quién te dijo? El Señor le había dicho que no comieran del árbol. Y dice, pero es que nos dijeron que esto. ¿Quién te dijo a ti? Y escuchamos un mal consejo. Quizá la circunstancia que te ha llevado a estar donde estás es una crisis económica, una enfermedad, bueno, no sé. Quizás podríamos hablar de muchísimas circunstancias que nos llevan a estar donde estamos, pero por eso preguntarnos dónde estamos también va muy unido a preguntar qué circunstancia me llevó a estar donde yo estoy. Por increíble que parezca, aún esas circunstancias negativas siempre tienen un propósito en la vida de aquellos que confían en Dios.
Es una circunstancia tremendamente negativa que uno diría, yo no quiero que me amenacen de muerte. Porque la amenaza de Jezabel no era no era ni anónima, sino que era de frente. Y conociéndola, era para tomarla en serio. Pero por increíble que parezca, aún esas circunstancias que nosotros vivimos, que tú vives, circunstancias negativas, siempre tienen un propósito en la vida de aquellos que confían en Dios. ¿No dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28? Y sabemos que los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Y cuando dice todo es todo, lo bueno y lo malo. Y aquí vamos a descubrir que efectivamente esto que es tremendamente negativo para la vida de una persona como Elías, que lo afecta físicamente, emocionalmente, espiritualmente, tiene un propósito. Pero veamos cómo se desenlaza esta historia. Muchos pensarían, como dijimos ahora, que gigantes de la fe como Elías, a ellos nunca les pasarían cosas así. Por favor. Ellos estarían por encima del bien y del mal, como dijimos ahora. Pero algo por lo que tenemos que darle gracias al Señor es porque Él permitió que nosotros hoy, después de miles de años, conociéramos esta historia para que también recordáramos y nos identificáramos con la vulnerabilidad de esos hombres de Dios, para que nosotros, que también enfrentamos circunstancias difíciles, cobráramos ánimo y no desmayáramos en la fe cuando nos ocurra algo similar. Qué bueno que quede registrado ahí, ¿no? Yo siempre digo, yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio y nos hablaban de Simón Bolívar, ese era casi un Superman para nosotros. Ya después con el tiempo empezaron a descubrir que el Simón Bolívar no era como decían tan santo, ¿no? Que tenía no sé cuántas mujeres y que no sé, porque nos vendían la historia de que era, uno decía, no, pues como ese quiero ser yo, ¿no? De los libertadores, ¿no? No, en la Biblia los héroes de la fe son humanos como usted y como yo, igual. Gracias al Señor por historias como esta. Ahora, seguramente Elías diría, uy, no, pero me tocó pasar por eso, pero bueno, si le sirvió algo a ustedes, qué bueno, diría Elías. Pero quiero que vean esto que es increíble. Lo más hermoso de situaciones como las que vivió Elías. Y yo no sé otra vez cuántos de ustedes han recibido amenazas de muerte. Sea que alguien lo amenazó, sea alguien que diga, no, es que usted se va a morir. Bueno, Sandrita pasó por el cáncer y le dijeron, no, Sandra, usted hasta aquí llegó, seguramente eso es una amenaza, ¿no? Hay muchas amenazas, ¿no? O se acabó este matrimonio. Pero lo más hermoso es que en situaciones como las que vivió Elías, estén en la certeza que Dios está al tanto de lo que nos sucede. Él no es ajeno a eso. Y en medio de la crisis que vive Elías, Dios se hace presente. Ahí está. Dios viene al encuentro de su siervo que está pasando por circunstancias difíciles. Ese es el Dios a que le adoramos nosotros esta mañana. Está ahí, Él lo prometió. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Crean eso. Ahora, noten esto. Él no dijo, tranquilos, ustedes no van a tener problemas. Circunstancias difíciles no las van a tener. No, el Señor sabía que nosotros pecadores, viviendo en medio de pecadores, habría circunstancias que nosotros provocaríamos que nos harían mal. Circunstancias que otros provocarían que nos harían mal y otras que saldrían que no sabemos de dónde. O sea, el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes. No dijo que íbamos a tener problemas, pero sabía que íbamos a tener. Y el Señor se hace presente, primero, enviando a un ángel que le fortalece a Elías. Lo alimenta y le permite recuperarse con el descanso del sueño. Es interesante, ¿no? Que el Señor viene y dijera, ¿cómo estás? ¿O dónde estás? Lo que tú necesitas es comer bien. Descansa y duerme bien. Señor, lo que yo necesito es otra cosa, Señor. No, eso es lo que tú necesitas. Es más, después de que duermas bien y comas bien, levántate y haz ejercicio porque largo camino te resta. 40 días y 40 noches tienes que caminar. Como que ese tratamiento del Señor para una persona con problemas como muy extraño, ¿no? Pero el Señor conoce nuestros cuerpos mejor que nosotros mismos. Y el Señor nos dice lo que nos diría Marcela o nos diría María Isabel o cualquier médico. Lo que usted necesita es comer bien. ¿Qué está comiendo? Porque de pronto no está comiendo bien. Entonces mejor coma mejor y descanse. Porque usted de pronto trabaja demasiado, necesita pararle al ritmo y bueno.
Y viene lo que la verdad, porque este texto lo he reflexionado muchas veces, lo he meditado muchas veces, pero vino lo que realmente me cautivó de este texto es, 2 veces le hace la pregunta el Señor a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Sabes dónde estás, Elías? A lo cual el profeta responde de la misma manera. Las 2 veces que le pregunta, las 2 veces le responde de la misma manera. Pero la voz de Dios... Ahora, otra vez preguntemos, ¿sería que el Señor no sabía dónde estaba Elías? Claro que sí, ¿no? Pero la voz de Dios le hace ver a Elías que antes que estar huyendo de las circunstancias, Elías está camino a un encuentro con Dios. ¿A dónde te llevan tus circunstancias? Me llevan al caos. No te preocupes. Recuerden también que lo dijo Pablo, ¿no? Cuando soy débil es que yo soy fuerte. Y yo no digo que eso sea una ley matemática, pues, pero pareciera que los seres humanos necesitamos esos momentos de vulnerabilidad, de debilidad, para decir, necesito de ti, Señor, encuéntrame. Porque de pronto el Elías del capítulo 18, que es victorioso, todopoderoso, espiritualmente fortalecido, quizás de pronto sí tenía intimidad con Dios, pero podríamos decir que le faltaba aprender otras cosas. Pero Elías no está huyendo, él está camino de tener un encuentro con Dios. Y Elías tiene un encuentro con la intimidad de Dios. Ahí. Esta semana estuve reflexionando en este pasaje por esto precisamente, porque es el año de nuestra intimidad. Y nosotros tenemos que buscar la intimidad con Dios. Y yo no quiero pues decirles que ojalá que el Señor nos meta en circunstancias difíciles para que tengamos intimidad con Él. Pero parece que a veces, como digo, como que necesitamos de eso, ¿no? Y es que muchas veces esas circunstancias difíciles son caminos que Dios usa para que en medio de nuestra vulnerabilidad tengamos intimidad con Él. Uno diría, pero esa no debe ser la forma, Señor. Pero es que si usted ve los niños es así. ¿Cómo hacemos para que aprendan? Disciplínelos. Apriételes un poquito para que aprendan. Es como igual, somos así. ¿No dice también en el Evangelio del Señor Jesucristo que dice, si tú quieres entrar al reino de Dios tienes que ser como un niño? ¿Y qué implica eso? ¿Que tengan que apretarme? Pues sí, es así, como que es así, ¿no? Muchas veces esas circunstancias difíciles son los caminos que Dios usa para que en medio de nuestra vulnerabilidad tengamos intimidad con Él. Elías estaba acostumbrado a relacionarse con Dios a través de poderosas experiencias. Esa era la forma como él había aprendido a relacionarse con Dios. Pero ahora descubre una forma de intimidad con Dios diferente. Ahora debe aprender a descubrir la presencia de Dios en el silbo apacible y delicado. Yo creo que el texto es intencionalmente cuando el Señor le dice, sal fuera, Elías, y le pregunta, ¿qué haces aquí? Dice que se levantó, dice, un viento poderoso. Y Elías, que es un hombre que está acostumbrado, dice, ahí debe estar Dios. Dice, pero ahí no estaba Dios. ¿Cómo así? Si es que yo estoy acostumbrado a ver a Dios en lo poderoso, pero ahí no está Dios. Y después del viento, un terremoto. Digo, ahí debe estar Dios, porque estoy acostumbrado a los terremotos. Y ahí no está Dios tampoco. Y luego viene un fuego, pero Dios tampoco está ahí. Hay unas canciones que dicen, que venga el fuego, que caiga el fuego, ¿recuerdan? Pero nunca dicen, Señor, que venga el silbo apacible. Y el Señor le enseña a Elías a tener intimidad con Él en el silbo apacible y delicado. Ahora, uno podría pensar que identificar un viento poderoso, un terremoto, un fuego es fácil, pero identificar el momento del silbo apacible es bien complicado, ¿cierto? Hay que ser más sensible a eso, ¿no? Para identificar la presencia de Dios, porque ahí fue donde dijo, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando escuchó eso, oyó Elías y cubrió su rostro con su manto y salió él y se puso a la puerta de la cueva. Ahí dijo, ahí está Dios, ahí está Dios. Y en esa intimidad con Elías, la voz de Dios le hace ver que aunque parece que todo se salió de control, Dios todavía tiene el control. Dios no solamente se hace presente,
Dios le muestra a Elías que él tiene el control. Él ha guardado a 7,000 que no han caído en la adoración a dioses ajenos. El Señor guardó a otros 7,000. Él sigue teniendo el control. Tu circunstancia es difícil, tranquilo, recuerda, Dios sigue teniendo el control. Y aunque Elías se siente inferior a sus antepasados, Dios le hace ver que todavía el profeta es útil para los propósitos de Dios. Señor, pero es que soy menor que mis padres. Tranquilo, muchacho, es que eso no es el problema. Yo no necesito que tú seas un poderoso, ni seas el mejor teólogo, ni nada de eso. Yo necesito que tú seas débil y vulnerable como lo eres. Así es. Y lo último es que al parecer, lejos de solucionarle el problema al Señor a Elías, le dice, vuélvete por tu camino. Ustedes vieron ahí cómo termina el texto, que eso me impresiona. Le dice versículo 15, y le dijo el Señor, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. ¿Cómo así? ¿El Señor no le solucionó el problema a Elías? No. El Señor lo que hace es capacitar a Elías para que Elías vuelva por su camino a enfrentar su problema. Ahora, el problema es que no sabemos qué pasó, hasta ahí quedó la historia. Pero aparentemente Elías tuvo que volverse para enfrentar el problema. Fortalecido, lleno de fe, entendiendo que el Señor que lo ayudó a hacer llover fuego era el mismo el que estaba en el silbo apacible y delicado. Ese es el Señor. Y Dios lo capacita para enfrentar los problemas. Recuerde esto. Nosotros quisiéramos que el Señor nos solucionara los problemas, ¿no? Como que me quite este dolor y que me ayude a perdonar fácilmente así. No. A los que amamos a Dios, las circunstancias no nos controlan. A pesar de esas circunstancias, Dios sigue teniendo el control y Él tiene un plan para nosotros. Pensemos en unos principios de aplicación para terminar. Todos, hasta los gigantes de la fe, enfrentamos circunstancias difíciles. Recuerde eso. Todos enfrentamos circunstancias difíciles. Esas circunstancias dejan ver cuán vulnerables somos y cuánto necesitamos a Dios. Por eso a veces es necesario eso, ¿no? Uno quisiera que no, pero es parte de la dinámica del ser humano. No importa cuáles sean las circunstancias que enfrentamos y qué logren hacer en nosotros. Recordemos que Dios no nos ha dejado solos. Él siempre está presente porque Él así lo prometió. Así lo prometió. Como vimos hace 8 días, Pablo va a la muerte, pero él sabe que Jesús está con él. Aún en la muerte, sí, Señor, ahí está. Sí, decía Pablo, si morimos con Él, viviremos con Él, dijo. O sea, el problema no es ni siquiera la muerte, dice Pablo. No, ni siquiera eso, no. Toda circunstancia difícil es el camino que nos lleva a la intimidad con Dios. Esto de tener intimidad con Dios nos lo propusimos al comienzo del año. Ya vamos como a la mitad del año. ¿Has logrado tener intimidad con Dios? Yo no estoy orando ni quiero que el Señor nos lleve a circunstancias difíciles para que tenga intimidad con Él. Pero si nosotros no buscamos la intimidad con Dios, habrá circunstancias difíciles que nos lleven a la intimidad con Él. Dios siempre quiere enseñarnos nuevas formas de intimidad con Él. Si ustedes vieron, Elías está acostumbrado a tener intimidad con Dios en lo poderoso, en lo grandioso. Pero resulta que aquí lo encuentra en el silbo apacible y delicado. Siempre nos enseñará nuevas formas de intimidad con Él. Y vieron ustedes, me gustó porque 2 veces le dice, estaba leyendo que no es Dios que se hace presente, sino que vino palabra de Jehová. Vino palabra, fue la voz de Dios la que tuvo intimidad con Él. Y aunque no veamos la salida y nos parezca que todo está perdido, recordemos que Dios siempre tiene el control. Siempre. Y como dijimos, normalmente Dios no elimina nuestros problemas. Él nos capacita para que nosotros los enfrentemos. Eso es lo que hace Dios. Quiero que por un momento nos imaginemos que Dios nos hace la pregunta que le hizo a Elías. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Póngale su nombre.
¿qué haces aquí? Eso fue lo que le preguntó el Señor a Elías. 2 veces le dice, ¿qué haces aquí? ¿Dónde estás? ¿De qué estás huyendo? ¿Qué circunstancias hicieron que llegaras a este punto en tu vida? ¿Qué circunstancias te trajeron a este punto en tu vida? O como le dijo el Señor a Adán y Eva, ¿qué voz estás escuchando? ¿Quién te dijo a ti? ¿Qué voz estás escuchando? Parece relevante que el encuentro que tiene Elías es con la voz de Dios precisamente. Con toda seguridad que Dios te está invitando a tener un encuentro con su voz, con la voz de Dios, a tener intimidad con Él, a descubrir nuevas formas de intimidad con Él. Y ahí, en esa intimidad, Dios te revelará sus planes, te mostrará lo útil que eres para sus propósitos y te capacitará para enfrentar tu circunstancia difícil. ¿Qué tal si oramos? Inclinen su rostro un momento y tomemos unos segundos para pensar en esto. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde estás tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué circunstancias te llevaron a este punto en tu vida? ¿Qué circunstancias hicieron que llegaras aquí a este momento de tu vida? ¿Estás huyendo de algo? ¿Te sientes amenazado por algo? Aún si te animas, dale gracias a Dios por esa circunstancia difícil, porque es un instrumento que Dios está usando. No que Él haya mandado esa circunstancia difícil, sino que Él en su soberanía puede hacer que aún esos momentos complicados en la vida los use para encontrarnos a nosotros. Señor, si hubiere alguien en esta mañana que se siente amenazado, que siente que está llegando al fin del camino, que pueda recordar esta historia de Elías, un hombre sujeto a debilidades y pasiones como las nuestras, un hombre como todos los que estamos aquí, con debilidades, con luchas, con problemas, con amenazas. Seguramente aquí hay personas que están pasando situaciones difíciles. Se sienten amenazados por la escasez. Se sienten quizás que merecen lo que están viviendo porque han actuado mal tal vez. Quizás, Señor, están escuchando voces que les dicen que tú te olvidaste de ellos. Voces que en medio de su dificultad les siguen consumiendo. Pero gracias por tu palabra que nos recuerda que ahí estás como lo prometiste, Señor. Que tú no nos has dejado y nunca nos dejará, Señor. Que como dice el profeta Isaías, que aunque se olvidara la madre que nos dio a luz, tú nunca nos dejarás porque nos llevas esculpido en la palma de tu mano, Señor. Nunca nos dejarás, Señor. Ninguna circunstancia, Señor, nos apartará de tu propósito. Señor, gracias por mantener el control. Los que te hemos dado el control de nuestra vida, Señor, los que te hemos dicho que eres el Señor de nuestra vida, los que te hemos dicho que gobiernes nuestra vida, Señor, estamos seguros de que tú sigues teniendo el control. Que ninguna circunstancia, Señor, hará que tú pierdas el control de nuestra vida. Ninguna. Señor, enséñanos en este año de la intimidad nuevas formas de intimidad contigo.
a acercarnos, a buscarte, Señor, a meditar en tu palabra, a tener un encuentro con tu voz. Señor, tu palabra, tu voz es lo más cercano que tenemos de ti. La tenemos en la mano todos los días. Permítenos tener, Señor, un encuentro con tu voz. Señor, igual tú sabes las circunstancias que estamos viviendo. Gracias por capacitarnos. ¿Cómo nos gustaría que mágicamente eliminaras esos problemas, Señor? Tú lo puedes hacer. Pero gracias, Señor, porque seguramente nos estás capacitando para que podamos nosotros enfrentar esos problemas difíciles. Señor, tu palabra es perfecta. Estamos aquí porque necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor, por ser quien eres y por ser como eres, Padre, te agradecemos. Señor, te damos gracias también por tu provisión para nosotros, para nuestros hogares. Te agradecemos porque tú eres fiel, Señor. Bendice la ofrenda, bendice los diezmos, Señor. Simplemente como nuestra adoración a ti damos, Señor, en obediencia, sabiendo que tú, que eres dueño de todo, Señor, nos sostendrás y suplirá para nuestras necesidades. Señor, gracias. Te honramos, Señor, y te adoramos porque tú eres bueno. Siempre eres bueno, Señor. Amén.